Todos hemos vivido alguna pérdida, un adiós, una separación, un cambio que nos dejó con el corazón en silencio. Pero, ¿qué pasa después del dolor? ¿Es posible renacer? Bienvenidos a Comunicando Psicología. Aquí estamos nuevamente en esta cita semanal. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme, porque ustedes son la razón de ser. Yo preparo el tema, yo me conecto, pero la verdad es que lo importante es que llegue a los hogares de ustedes, que de verdad esto les haga clic y que entre todos pues vamos creciendo en esta comunidad y vayamos encontrando herramientas para fortalecer nuestra salud mental. Hoy, como cada día, pues traigo un tema central. Vamos a trabajar el tema del duelo y del renacimiento. Es un tema profundo, universal y muy humano, sobre todo porque lo vamos a vivir en cualquier momento de nuestra vida. En algún momento atravesamos pérdidas, eso está claro, somos seres humanos, estamos aquí, entonces la muerte de un ser querido llega, la separación de una pareja también es un duelo, el fin de un proyecto o incluso también el paso de una etapa vital, la pérdida de un empleo. Son distintos escenarios en los que vamos a encontrar el tema que traemos de hoy, hoy, perdón, el duelo y el renacimiento. Y cada pérdida realmente trae consigo pues mucho dolor, porque claro, pérdida normalmente viene acompañada de esa connotación que nos duele, vienen preguntas y sensaciones que nos obligan a pensar qué fue lo que pasó, que nos rompen por dentro, que nos mueven. Y es por eso que he querido plantear este tema, porque lo vivimos frecuentemente. Entonces, es importante, sí, que conectemos con ese dolor y esa tristeza, pero al mismo tiempo que a través del duelo aprendamos también a abrir la puerta a algo nuevo, porque esa situación dolorosa también nos da la oportunidad de reconstruirnos, de reinventarnos, aunque la palabra esté muy trillada y la utilicemos en tantos contextos, es así. Es un redescubrirnos de quiénes somos después de lo que hemos perdido. Así que los invito para que me acompañen en este viaje el día de hoy. Miremos ese tema de una manera cercana, humana, y hablemos de lo que es realmente el duelo, cómo se vive este proceso emocional, qué etapas podemos atravesar cuando tenemos una pérdida y qué significa también renacer tras la pérdida y no quedarnos ahí. Obviamente, pues vamos a dejar al final unas pautas, unas recomendaciones para seguir avanzando, porque en esta vida no tenemos más de otra, no tenemos más que avanzar y seguir hacia adelante, pese a los retos que a veces son muy grandes y nos invitan también a hacer pausas, pero al final de cuentas avanzar. Así que los invito a todos a que se queden conmigo, vamos a respirar profundo, abrazarnos en este espacio de reflexión y pues a disfrutar este ratico. Bienvenidos a todos. Vamos entonces a definir qué es el duelo. Es esa respuesta natural a una pérdida significativa, algo importante en nuestras vidas que ya no está, que ya no tenemos. Entonces hay que hacer frente a esa situación y cómo voy a avanzar de ahora en adelante si es que perdimos ser querido, si es que se terminó una relación de pareja,
si es que perdí un trabajo, si es que estoy atravesando una enfermedad, ¿cierto? Hay muchas situaciones que nos enfrentan a, a resignificar una pérdida de algo. Esto es lo que significa el duelo. Realmente no es una enfermedad, no es correcto, o sea, de ninguna manera podríamos decir que el duelo es una enfermedad, tampoco es un defecto, no es algo de lo que debamos avergonzarnos. A veces pasa que de pronto estamos en una situación de dolor y de tristeza, pasa el tiempo y viene nuevamente ese dolor que acompaña la pérdida y nos sentimos avergonzados por eso, porque estamos rumiando en algo, pero nada que ver. O sea, no podemos avergonzarnos porque el duelo es muy particular en cada persona, es un proceso psicológico, es emocional, es físico, literal, físico, porque nos duele el alma, nos duele el cuerpo, se inflama el cerebro cuando tenemos una pérdida. Y también es un tema espiritual, porque nos invita también a conectar ahí cuando tenemos que rendirnos frente a algo y no le encontramos explicación, entonces en lo espiritual también podemos encontrar respuestas. Todo esto nos permite realmente adaptarnos a la ausencia de lo que ya no está. Eso es lo que pasa. Tenemos que adaptarnos a lo que ya no está, a lo que ya no tenemos, a lo que se fue y no va a volver, básicamente, porque así es. Cuando perdemos algo importante, entonces nuestro cerebro y nuestro corazón y hasta nuestro cuerpo necesitan tiempo para asimilarlo. El duelo no es solamente llorar desconsoladamente y ya me seco las lágrimas y sigo, que también llorar es importante, sacar lo que tenemos, pero no es solamente llorar, es también sentir rabia, sentir la confusión, la incredulidad frente a lo que pasó, ese cansancio, esa ansiedad, incluso culpa. Podemos sentir culpa en determinados momentos de la vida cuando estábamos atravesando un duelo, si es porque es una pérdida, entonces ya no podemos decirle a la otra persona quizá lo que nos habíamos guardado, entonces eso genera culpa, o si es una ruptura de pareja, yo fui la que tomó la decisión y quizá me equivoqué, tal cosa, o si es el que al que le dijeron adiós, lo podía haber hecho diferente, qué fue lo que pasó y la culpa entonces también nos permea en un proceso de duelo. Y todo eso es normal y todo eso hay que aprender a abrazarlo con amor, con tranquilidad, eh, pensando que es un proceso que tenemos que vivir y que, como todo proceso, pues también requiere un tiempo. Algo muy importante es que cada persona vive el duelo a su manera. Es muy particular, es muy personal, es muy íntimo. No hay un tiempo exacto, no hay un manual de instrucciones que nos diga cómo vivir un duelo. Eso es único. O sea, nadie te puede venir a decir si se murió algún ser querido, pues el tiempo es este para que lo asimiles, sino ya te estás enfrentando a una situación tal. A ver, puede haber una ruta cuando la persona lleva mucho tiempo eh, viviendo tristeza y no la supera y quizá tenga que buscar ayuda en un momento determinado. Pero lo más importante es entender que es personal, que es único, que lo que realmente tenemos que saber en todo esto es que es un proceso que nos invita a, a vivirlo paso a paso, a aceptar la realidad de la pérdida y a seguir adelante. Aunque al principio parezca imposible, tenemos que entender que igual tenemos que avanzar, que esto también pasará, aunque sea doloroso, aunque sea triste, también va a pasar. Y pues desde la psicología se han definido unas etapas del duelo. Digamos que, no sé, seguramente ustedes habrán escuchado hablar de esas etapas. Hay una autora, una psiquiatra suiza, que se dedicó mucho sobre todo al tema de la muerte y del duelo pues, por el fallecimiento de un ser querido. Ella fue Elizabeth Kubler-Ross, una mujer fascinante, pues su biografía a mí me encanta y sus libros también, se las recomiendo ampliamente. Y pues ella definió 5 etapas del duelo, básicamente, que no es que se vivan en este orden que lo voy a decir,
que uno incluso puede vivir una circunstancia de estas y luego con el tiempo volver a otra. Pero básicamente digamos que, según esta autora, hay 5 etapas en el duelo, que son la negación, la negociación, la tristeza, obviamente, que viene con los duelos. Luego también está la ira, la rabia también puede estar presente en los procesos de duelo. Y también está la aceptación. Entonces quiero que hablemos un poquito de cada una de ellas para que las entendamos y también para que sepas cómo se transitan. Digamos que la negación es ese primer momento en el que nos enteramos de la pérdida, en el que nos enfrentamos a esa situación y pues viene a nosotros una sensación de negación. Eso no está pasando, no puede ser. ¿Es en serio? No, no, para nada. Es un mecanismo de defensa que utiliza el organismo realmente para amortiguar ese dolor, esa negación. Esto no está ocurriendo, no lo creo, no lo acepto y no es así. Esa sería entonces la negación. Luego nos vamos con otra etapa que la describí hace un momento o la mencionaba y es la ira, es la rabia que suele aparecer cuando hay una pérdida. Puede ser entonces que aparezca el enojo, la frustración, buscar culpables, incluso a nosotros mismos en esa situación particular, para tratar de entender qué fue lo que pasó. Ocurre mucho cuando hay rupturas en relaciones y el que toma la determinación seguramente está sufriendo y piensa que es la mejor decisión, pero el que está recibiendo la noticia y de pronto más desprevenido no puede entender por qué esa persona ya no quiere estar con él. Entonces, o con ella. ¿De acuerdo? Entonces vienen toda esa frustración, ese enojo, esa rabia y también es una de las etapas presentes en el duelo. Luego vendrá otra etapa que es la negociación, que es como tratar de encontrar como las explicaciones, como ponerle sentido común y decir o imaginar si esto hubiera sido distinto, ¿cómo hubiese sido? Entonces es como tratar de negociar frente al tratar de entender lo que está pasando, frente a la muerte de alguien, frente a la pérdida de un ser querido, que viene siendo, pues, o sea, puede ser la muerte como tal, o incluso cuando alguien se va del país, entonces ya vamos a dejar de verlo mucho tiempo, y también se puede experimentar un duelo, o cuando nos vamos a vivir a otro país, también, porque nos desarraigamos, nos estamos yendo de nuestro entorno seguro, donde crecimos, y nos vamos a enfrentar a otras situaciones, y los que se quedan pueden tener esa sensación de ausencia. Incluso el que se va, cuando pasa el tiempo, también experimenta esa situación. Entonces está esa negociación, en el tratar de entender qué fue lo que pasó y encontrar esas explicaciones. Luego también tenemos otra etapa, que es obviamente la tristeza, que es cuando llega ese momento de tomar conciencia y entender que efectivamente las cosas están pasando como no queremos que pasen, pero están ocurriendo y eso me genera una gran tristeza y un gran dolor. Entonces ahí está el llanto, está la nostalgia, está la sensación de vacío frente a la pérdida. Y luego tenemos una etapa de aceptación, que digamos que es como la etapa final, por decirlo así, aunque como les decía ahora, esas etapas no llevan un orden establecido, pero digamos que la aceptación consiste en resignificar la pérdida. No significa olvidarnos del ser querido que se fue, o de la relación que se rompió, o del trabajo que se terminó. No significa olvidarnos de eso, ni estar felices, ni mucho menos, sino aprender a vivir con la ausencia y dándole el significado y el sentido a la vida que tiene con la pérdida. ¿Por qué? Porque como lo decía al inicio, en esta vida no nos queda más sino avanzar. Esta vida es cambio, es evolución, es movimiento. Y entonces, a pesar de las pérdidas, tenemos que seguir avanzando. Entonces, esa etapa de aceptación nos invita a eso, a integrar, integrar la pérdida. Algo fundamental entonces en esas etapas es que las podemos vivir
digamos, con tranquilidad, sin presión, como lleguen. Las vamos a experimentar en el orden que sea, da igual. Puede que unas sean más fuertes que otras. Podemos avanzar, podemos retroceder, podemos repetirlas y está bien. El duelo no es una línea recta, no es un camino en el que vamos rígidamente, sino que tenemos que ir fluyendo como se vayan presentando las cosas. A mí particularmente, ¿qué me pasó cuando mi mamá murió? Me dio mucha tristeza. Y obviamente estás, que no entiendes qué fue lo que pasó, entonces el cerebro se inflama, estás como en el limbo. Y ya hubo momentos después de su muerte en el que yo veía personas, mujeres mayores, más mayores que mi mamá, y yo decía, pero ¿cómo es posible que esta señora esté viva y mi mamá se haya muerto? Era como una rabia, que ella se había ido. Era como, no puedo entender. Pero todo eso hace parte de la dinámica del duelo y de esas etapas que se presentan y que nos plantea esta autora que les recomiendo, Elizabeth Kubler-Ross, frente a el tema del duelo. Hablábamos entonces en la primera parte acerca o sea, definíamos lo que es el duelo y cómo transitarlo, esas etapas que normalmente acompañan ese momento de la vida en el que nos sentimos rotos, en el que nos sentimos que la vida nos cruje, nos aprieta, y no entendemos también por qué están pasando las cosas. Definíamos un poquito esas etapas y ahora en este segundo segmento me gustaría hablar del renacimiento tras una pérdida, que es tan importante renacer. Entonces, aquí quiero detenerme un poco más para que hablemos de lo que significa ese renacimiento. O sea, no es minimizar el dolor, porque para nada y en ningún momento hay que minimizarlo. No significa decir, por ejemplo, que pasa también cuando estamos acompañando a personas en duelo y no tenemos las herramientas, entonces, ay, ya, como que supéralo ya, o sea, todo pasa por algo y le restamos un poco al sentir del otro. No se trata de eso, renacer más bien es reconocer que aunque una parte de nuestra vida terminó, se fracturó, dolió, nosotros seguimos aquí y por algo seguimos aquí, claramente. Y desde ese lugar, entonces, ¿qué podemos hacer? Resulta que perdí un ser querido, lo amaba profundamente y yo me quedé sola y siento, no sé, me siento desvalido, me siento desprotegido, pero yo todavía estoy aquí, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo redescubrirme? ¿Cómo puedo reconstruirme? ¿Cómo puedo volver a abrirme a nuevas posibilidades? Resulta que mi pareja me dejó, decidió terminar esta relación, teníamos problemas, no supimos abordarlos y me quedé roto, por dentro rota. Y ahora, ¿qué sigue después de esto? Cuando habíamos construido la vida juntos y ya no estamos juntos. Pues sí, hay que hacer una reconstrucción ahí. O cuando nos despiden del trabajo, ni siquiera lo esperábamos y somos quienes llevamos el sustento a la casa y esto nos pone en una situación extrema frente a la vida, pero hay que buscar soluciones. Y entonces voy a buscar otro empleo o como mientras encuentro otra cosa, miro la manera de generar otros ingresos. ¿De acuerdo? Es como hacer la pausa, pero también entender que hay que reestructurarnos y hay que avanzar y hay que redescubrirnos. Y ese renacimiento ocurre cuando poco a poco nos vamos permitiendo aceptar que ya no somos los mismos de antes, porque todo va cambiando, porque de hecho la vida y con las cosas que pasan nos hacen cambiar. Encontrar un nuevo sentido en lo que hacemos también es otra opción frente a la pérdida.
yo lo hacía de esta manera antes o vivía de esta manera, pero ahora la vida me está invitando a hacerlo distinto. Entonces, ¿por dónde lo hago? ¿Cómo me muevo? Resignificar la pérdida, es decir, darle como ese lugar en nuestra historia sin que nos paralice. Cuando estamos resignificando una pérdida, queremos, o sea, lo que de verdad quiero decir es que esa persona fue importante, esa situación fue importante, eso que sentí me llenaba la vida, pero entonces, ¿qué aprendí de él? ¿Qué aprendí de ella? ¿Cómo esa vivencia me puede hacer mejor persona, mejor ser humano? ¿Cierto? ¿Cómo le doy un lugar a lo que ya no está para seguir avanzando? Reconectar con la vida, con nuestros propios recursos internos, con esa fuerza que emerge. Y aquí viene a mi mente un autor, se llama Albert Camus, con una frase bien interesante que yo recuerdo, a ver, tiene que ver, ¿cómo es? En medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible, sí, un verano invencible. O sea, como en medio de las pérdidas, en medio de los retos, descubrimos también que tenemos una fuerza que emerge de nosotros, que la sacamos, no sé, no sabemos ni de dónde, y quizá los que son, o los que somos más espirituales, pues sabemos que esa fuerza nos viene de un poder superior que nos ayuda a avanzar en medio de la adversidad. Entonces aquí está lo valioso. Muchas veces del dolor surgen como esas fuerzas que no sabíamos que teníamos, del dolor y del reto y de la situación que me cruje. Vienen momentos en los que yo saco la fuerza y avanzo. ¿Cómo? Pues porque el dolor muchas veces hace que saquemos nuestra mejor versión, lo mejor de nosotros. Entonces, qué interesante también que entendamos que hay nuevas posibilidades, que podemos avanzar de manera distinta. Y con todo este tema del duelo y el renacimiento, me parece muy interesante que hoy compartamos también como unas pautas y unas recomendaciones, como me gusta a mí, para transitar ese cambio, ese camino, eso que representa la pérdida, y nos abramos al renacimiento del que estamos hablando. Y es que, pues primero que todo, hay que permitirnos sentir, eso es indiscutible, porque reprimir el dolor no es una buena alternativa, realmente hace que acumulemos y luego en un momento dado explotemos de peor manera. Así que no reprimas tus emociones. Si hay que llorar, llora. Si te tienes que enojar, enójate. Sentir miedo, sentir tristeza, hace parte de la dinámica del duelo. O sea, todo forma eh, parte del engranaje de sanar. Negar lo que sentimos, lo único que hace es prolongar el dolor. Y quizá nos ponemos muy fuertes frente al otro, pero ojo, porque hay momentos en que nos quebramos nosotros solos y el dolor viene multiplicado. Entonces es muy importante permitirnos sentir. Luego también hay que rodearnos de apoyo. En un momento de estos de reto, entendamos que somos seres que actuamos y vivimos en sociedad. O sea, ese abrazo del otro, esa palmadita en la espalda, ese que te pasen un pañuelo para que te seques las lágrimas. Rodearse de apoyo es muy importante porque permite que las otras personas nos escuchen sin juzgarnos. Y si eres el que está escuchando, hazlo así, escucha sin juzgar. Ahí puede ser la familia, pueden ser los amigos, puede ser un grupo de apoyo, puede ser un profesional de la salud mental, porque incluso hay duelos que cuesta transitar y hay que buscar ayuda profesional. Entonces el duelo no debería vivirse en soledad, es mi recomendación. Es importante que entendamos que si compartimos nuestro sentir, va a ser más llevadero.
Otra recomendación o pauta importante sería cuidar nuestro cuerpo, porque el duelo también pasa por el cuerpo. Como les decía ahorita, se inflama el cerebro cuando nos dan una noticia, o sea, hay un impacto, nos duele el pecho o aquí en el estómago, hay una sensación que viene física y la vivimos, entonces muchas personas pueden experimentar insomnio, pueden experimentar cambios de apetito, un cansancio extremo, eh, mantener aquí una rutina básica de sueño, de alimentación, de movimiento físico, sería un acto de autocuidado, aún en medio de la tristeza, y eso lo podemos hacer. Y pues algo que funciona mucho en el tema del duelo y la pérdida es crear rituales de despedida. Los rituales nos permiten dar como mucho significado. Un ritual no siempre tiene que ser religioso. Puede ser escribir una carta, puede ser plantar un árbol, sí, una planta, armar un álbum de recuerdos. También puede ser muy sanador, de momentos ricos que pasamos con esa persona, cuando esa persona falleció, por ejemplo, eh, o cuando es una pérdida porque es una ruptura, pues no vamos a querer formar un álbum porque eso nos puede hacer daño, entonces más bien hacer un ritual en el que escribamos una carta, pongamos esa foto, la quememos, hagamos un ejercicio de perdón, o bueno, hay infinidad de rituales que nos pueden ayudar a honrar lo que se fue y también pues a darle el lugar en nuestra vida a esa persona y a ese o a esa situación o a ese momento que ya no está. Aceptar también que la vida cambió es muy importante, aceptar, hace parte de ese renacimiento del que hablamos, porque allí es donde empieza todo. Cuando dejamos de esperar que todo vuelva a ser como antes, entonces la pérdida se transforma y desde esa transformación entonces podemos empezar a crecer y a curar y a sanar. Si nos quedamos ahí anclados en lo que pudo haber sido y no fue, no avanzamos. Entonces hay que aceptar que la vida cambió y que a veces no, no podemos hacerlo distinto porque no depende de nosotros, se sale de nuestro control. Entonces aceptemos que la vida cambió. Y pues el tema de redescubrirse es muy importante porque ahora vendría la pregunta, ¿quién soy yo ahora? ¿Qué cosas me dan sentido? Tal vez en esas preguntas y en ese ejercicio puedas descubrir pasiones o proyectos o vínculos que antes no habías considerado y que en este momento en el que te detienes los puedes encontrar. Y algo bien interesante es permitirnos que el tiempo haga su trabajo. El duelo no se cura de la noche a la mañana, tiene un proceso, es gradual, entonces hay que tener mucha paciencia consigo mismo, esto es clave, y dejar también que el tiempo haga su parte. Y no quiere decir con esto que con el tiempo venga el olvido, ni mucho menos, pero sí el tiempo parece que va sanando un poco las heridas, es como cuando te caes, te cortas, sale sangre, luego hay una curación, hay un proceso de sanación y luego queda la costra y luego la cicatriz. Listo, ahí pasó algo. Esa cicatriz nos recuerda que ahí pasó algo, pero ya no duele, ¿cierto? Ocurrió y ya no duele, ya pasó. Entonces permitamos que el tiempo haga su trabajo y busquemos ayuda profesional, como se los decía ahora, si lo necesitamos, un psicólogo, un terapeuta, pueden acompañar, ordenar de pronto el caos emocional, un guía espiritual. Sirve de pronto para que puedas validar lo que sientes y encontrar nuevas herramientas que te permitan, como el ave fénix, surgir de las cenizas. Pedir ayuda realmente termina siendo un acto de valentía. Hoy hablamos de duelo, de renacimiento en Comunicando Psicología. Ya volvemos para la reflexión final.
Hoy en Comunicando Psicología estamos hablando de duelo y renacimiento, lo que ocurre detrás de la pérdida. Y quiero dejar una reflexión, quiero que te quedes con una idea de que el duelo no se supera olvidando, para nada, no se trata de olvidar, sino integrar la pérdida a nuestra historia de vida. Renacer después de una pérdida no significa ser la misma persona que antes, de hecho no vas a ser el mismo, porque siempre tras una pérdida cambia algo en nosotros. De hecho, en la vida, a lo largo de la vida estamos cambiando constantemente. Entonces, lo que realmente vamos a hacer es convertirnos en una nueva versión de nosotros mismos. Quizá esa versión sea más consciente, a lo mejor sea más resiliente y pueda soportar de mejor manera o encajar de mejor manera situaciones como la que se acabó de vivir, con una mirada distinta hacia la vida. Tenemos esa fuerza interior para reconstruirnos, claro que la tenemos, esa emerge de lo más profundo, cuando tenemos momentos de reto, de situaciones que no nos gustan. Y pues, aunque a veces el dolor parece insoportable, porque ocurre también, con el tiempo, con apoyo y con mucha paciencia, el corazón aprende a latir de nuevo y a resignificar la vida. Eso es realmente con lo que quiero que nos quedemos hoy. Gracias a todos por acompañarme entonces en el capítulo de hoy. Nos vemos en una nueva ocasión. Un abracito. Un beso para todos. Hasta pronto.